Ok, muy buenos días. Vamos a comenzar entonces con esta sesión técnica que está dedicada al diseño hidrológico. A lo largo de esta sesión tendremos 5 presentaciones que serán moderadas por la maestra Jimena Vargas del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Profesora, adelante por favor. ¿Ahora escucha? Sí, estamos listos. Profesora, ya estamos al aire. Ya, la profesora Jimena Vargas está con unos problemas con el audio mientras se soluciona este inconveniente. Les recuerdo que al final de esta sesión vamos a tomar la fotografía grupal para que por favor no se les olvide quedarse al final de la sesión y conectarse al link que alguno de nosotros les va a enviar. ¿Ya? Aló, aló, ¿Sí? aló. ¿Sí? La escuchamos. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha o no? Parece que aún hay problemas con el audio. Ok. Bueno, mientras solucionamos este problema técnico, también quiero recordarles que durante la tarde vamos a tener 4 sesiones. La sesión técnica 7, que va a estar dedicada a la hidrometeorología. Vamos a tener una sesión técnica posteriormente dedicada a procesos hidrológicos. También vamos a tener un par de sesiones para cerrar, dedicadas tanto a la configuración de modelos hidrológicos como a la gestión de recursos hídricos. Y mañana vamos a tener la charla Hola. magistral del profesor Billy Kraft. ¿Sí, profesora? ¿Nos escucha? Ya, vamos a esperar unos momentos. Ya, ok. Creo que vamos a empezar nomás con la sesión. La primera presentadora ya está conectada. Y bueno, el primer trabajo es comparación entre enfoques estacionario y no estacionario para la estimación de precipitaciones de diseño en cuencas de Chile continental. Los autores de este trabajo son Marcia Paredes, Felipe Gateño, Miguel Ángel Lagos y quien les habla, Pablo Mendoza, del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Así que, Marcia, el escenario es vuestro. Muchas gracias, profesor Pablo. Déjeme compartir la presentación y si no hay problemas técnicos debería estárseme escuchando y viendo la presentación completa. ¿Me puede confirmar eso? Debes escuchar. Perfecto. Usted me dice cuándo empieza el tiempo, por favor. Adelante nomás. Muchísimas gracias. Buenos días, estimados. En esta ocasión les voy a compartir nuestros resultados principales brevemente acerca de nuestro trabajo titulado Comparación entre enfoques estacionario y no estacionario para la estimación de precipitaciones de diseño en cuencas de todo Chile. A forma de introducción, quiero contarles de la motivación de este trabajo, que se basa principalmente en estos 3 ejes: cambio climático, tendencias y seguridad hidrológica. Como ya hemos podido observar dentro de los últimos años, las precipitaciones han cambiado en lo que respecta a Chile central y además en los otros extremos del país, disminuyendo su presencia debido a la mega sequía. Esto nos ha colocado en un riesgo hidrológico bastante grave, teniendo una disminución de la oferta de agua. Y lo más preocupante es que estudios, por ejemplo, como el de Garreut 2020, nos ha mostrado de que esto se puede convertir en una tendencia y no es simplemente una variabilidad climatológica. ¿Qué otras cosas han sucedido con respecto a las precipitaciones? Como hemos podido observar, ya quizás con los ríos atmosféricos y otro tipo de precipitaciones según los procesos predominantes en algunas zonas de Chile. Podemos notar que también se ha estimado de que en el futuro las intensidades de estas y además las frecuencias en las que suceden van a estar cambiando.
Entonces, no es posible que nosotros pensemos de que las precipitaciones del futuro sean iguales a las precipitaciones que vemos ahora. Y eso nos coloca en una posición bastante complicada en respecto a la seguridad hidrológica, porque muchas obras civiles están diseñadas con respecto a enfoques estacionarios. Y estos enfoques estacionarios observan los valores históricos que hemos tenido de precipitación y estiman los que se vienen a continuación con respecto a estos valores históricos. Entonces queremos responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el riesgo asociado a un diseño hidrológico con supuestos simplemente estacionarios? Y para contestar eso, nosotros seguimos la siguiente metodología. Primero vamos a ocupar las precipitaciones obtenidas del producto orillado CR2MED con una escala espacial de 0.05 grados y escala diaria. Y lo que vamos a hacer es obtener las series de precipitaciones diarias representativas para 513 cuencas dadas por puntos de salida de estaciones fluviométricas de la DGA. ¿Cómo se obtiene esto? Simplemente se obtiene el shape de cada cuenca, se obtiene la fracción contenida dentro de cada shape por píxel del CR2MED y se pondera la precipitación de ese píxel por el área encerrada. Con esto obtenemos la serie diaria de precipitaciones. Como nosotros nos queremos enfocar en precipitaciones de diseño, nos vamos a enfocar en las precipitaciones máximas diarias anuales, para lo cual vamos entonces a obtener de cada serie diaria el valor máximo diario para un año hidrológico. Esto es para las 513 cuencas. Ya teniendo esta serie de valores extremos, lo que nos va a interesar después es saber si la cuenca en cuestión está teniendo una tendencia considerable, para lo cual nosotros vamos a aplicar el test de Mann-Kendall para poder determinar si esta tendencia es o no estadísticamente significativa. Para estas cuencas con una tendencia significativa, vamos a aplicarles entonces un análisis de frecuencia estacionario y además un análisis de frecuencia no estacionario. ¿Cómo se van a aplicar cada enfoque? Bueno, vamos a aplicar en total 10 distribuciones estadísticas para poder ver cómo se comporta un modelo ajustado a estos valores históricos. Primero, para los análisis de frecuencia estacionario, ocupamos 7 distribuciones, entre las cuales podemos ver normal, log normal, gamma, Weibull, hasta la serie de valores extremos generalizada. Y para el análisis de frecuencia no estacionario, existen un montón de metodologías que pudimos haber aplicado, pero para simplificar el análisis por este paso, utilizamos 3 opciones. Estas 3 opciones es utilizar la serie de valores generalizada, extremos, y tener una dependencia en primer lugar del promedio, luego de la desviación estándar, y después de ambos. ¿Cómo entonces elegimos los mejores modelos para cada análisis? Ocupamos el criterio Akaique, en donde menor Akaique significaría que hay un mejor ajuste de cada modelo, de cada distribución, perdón. Entonces vamos a tener un mejor modelo no estacionario y un mejor modelo estacionario, y vamos a elegir el mejor modelo como el mínimo Akaique de ambos. Ahora, pasando ya a los resultados, lo primero que queríamos saber es cuántas de estas cuencas chilenas, que son 513 recordando, tenían una tendencia significativa, para lo cual ocupamos un p-valor 0.05 como un umbral. Estas cuencas resultaron ser 80 de las 513, que se encuentran en un color rojo en la figura donde dice Mann-Kendall. Todo el resto de los puntos que son de color amarillo o de color verde se consideran que no son estadísticamente significativas. De ahora en adelante vamos a trabajar solamente con estas 80 cuencas. Luego nos estábamos preocupando de cuál era la diferencia en la magnitud de estas precipitaciones a lo largo del tiempo, para lo cual hicimos el test de SENS para poder distinguir esta pendiente. Los colores rojizos son aquellas, en especial en la zona central, representan cuencas que tienen una baja en estas precipitaciones máximas, mientras que las otras cuencas presentan o pocos cambios o un aumento en estos valores. Entonces aquí como ejemplo les voy a mostrar además el análisis visual que nosotros hicimos a través de 2 cuencas ejemplo, que es Río Caquena en el norte y Río Melado en el centro-sur, en la cual nosotros podemos ver aquí la serie histórica, que es de color rojo, y una media móvil tanto para el promedio como para la desviación estándar. Podemos notar aquí a simple vista de que al menos para Río Caquena existe un aumento en estas precipitaciones máximas, con un también ligero aumento en las desviaciones estándar de la serie, lo cual no sucede para Río Melado en el Salto. En Río Melado en el Salto las precipitaciones están en disminución, pero la desviación estándar se mantiene constante. Y esto es algo que se puede ver bastante en las cuencas de la zona central y del centro-sur. Más que nada, los comportamientos parecidos a los de Río Caquena se encuentran
para las dos cuencas de río Caquena en el norte y las cuencas que se encuentran al sur de la latitud 45. Entonces ya vemos que existen diferencias en estos estadísticos que estarían justificando nuestra elección del modelo no estacionario. Pero entonces, ¿qué sucede con los ajustes de los análisis de frecuencia? Aquí también mostramos un ejemplo del río Caquena, en donde vemos cómo los puntitos de color negro representan los valores históricos, y en la imagen de la izquierda estaría el ajuste estacionario, y en el lado derecho estaría el ajuste de la función de valores extremos generalizados para el caso estacionario y para los tres casos no estacionarios. Aquí visualmente podemos notar que sí existe una diferencia en específico con los periodos de retorno menores, y podría incluso decirse que hay un mayor ajuste cuando se obtiene una desviación estándar dependiente del tiempo. Bien. ¿Qué otra cosa podemos notar aquí? Si ya tenemos entonces un ajuste para ya. todos los, Ya. un ajuste para todos los enfoques, un ajuste para todos los enfoques, entonces lo que hicimos después fue elegir el mejor modelo, ya sea estacionario o no estacionario, lo cual se puede ver en el histograma que tenemos acá. Los colores las tonalidades azules representan cuántas cuencas tuvieron un mejor ajuste considerando un enfoque no estacionario, que en total fueron 68 de las 80, mientras que el resto de las tonalidades rojizas era un enfoque estacionario. ¿Cómo se distribuyen espacialmente estas cuencas? Lo podemos ver en el siguiente mapa, siendo la zona central y centro-sur aquellas que se beneficiaban mucho más de un enfoque no estacionario. Pero entonces, volvamos a la pregunta de cuál sería el riesgo de poder tener un enfoque estacionario versus un enfoque no estacionario. Para poder responder esto de manera simple y visual, nosotros lo que hicimos fue considerar la variación porcentual entre lo que un enfoque no estacionario y un enfoque estacionario estarían estimando para periodos de retorno. En este caso estamos teniendo como ejemplo 3 periodos de retorno. El periodo de retorno de 10 años, de 100 y 500. Podemos notar entonces de que la diferencia porcentual entre un periodo de retorno de 10 años estaría subestimando valores para la zona central. Significa entonces que si nosotros nos quedáramos solamente con un enfoque estacionario, estaríamos sobreestimando precipitaciones dentro de esta zona. Si nosotros entonces nos alejamos para un periodo mucho más alto, por ejemplo 500 años, vemos que existe una mayor heterogeneidad en lo que queda de Chile del Sur, en donde empiezan a aumentar las precipitaciones estimadas por el enfoque no estacionario, hasta incluso llegando a los 35 grados de latitud sur. Entonces ya aquí mostramos que existe en verdad una diferencia porcentual importante entre todos estos enfoques, incluso llegando al 67% en el caso de 500 años de periodo de retorno. Para los 10 años de periodo de retorno, esto está del orden de los 25 o 10% menos. Entonces, ya concluyendo lo que hemos hecho en este trabajo, ¿qué hemos encontrado en estos resultados? Bueno, en primer lugar, de que sí es necesario aplicar modelos no estacionarios, al menos en las cuencas que estamos estudiando para poder realizar un diseño en base a precipitaciones máximas. ¿Qué otra cosa? Además de que se esperan que los eventos extremos, que se consideran en este caso mayores a 100 años, estarían variando sí en magnitud en el futuro. Por lo tanto, algunas infraestructuras que consideran estas vidas útiles, por ejemplo presas o incluso puentes ferrocarriles, tienen que tenerlo en consideración de que es muy probable de que las precipitaciones que estén utilizando no sean representativas dentro de todo el periodo en donde va a ser útil la obra. Una cosa interesante es que estos incrementos de precipitaciones en el caso sur se identificaron principalmente en zonas de baja altitud, pero también se puede explicar debido a al espacio en donde se están ubicando, que es cerca del estrecho de Magallanes. ¿Y cómo aplicar estos resultados? Simplemente poder estar estudiando las tendencias que existen dentro de cuencas, y también considerar de que incluso una leve variación de estas precipitaciones de diseño, que en este caso solamente trabajamos con las máximas diarias, puede llegar a transformarse en grandes catástrofes, por ejemplo inundaciones o transporte de sedimentos. Por lo tanto, nuevos proyectos hídricos deberían considerar un enfoque no estacionario para poder estimar estas variables meteorológicas. Muchísimas gracias por su atención, y esa sería nuestra presentación. Gracias a ti, Marcia, por la presentación. Vamos de inmediato con preguntas de nuestra audiencia. La primera pregunta es de Alonso Arriagada, quien dice:
Gracias por la presentación, Marcia. Muy buena. ¿Usaron series de duración parcial para la serie de máximas? Sí, la utilizamos. Ok, respuesta corta. Ya. Vamos entonces con la pregunta de Mauricio Zambrano Villarini. Muy interesante trabajo. Muchas gracias, Mauricio. ¿Qué método se utilizó para realizar la estimación de parámetros de GEV en el método estacionario? Se utilizaron regresiones lineales principalmente. Ya. No tengo mayor información ahora porque no tengo el código abierto, pero ese era nuestro mayor enfoque. Ya. Puede que Mauricio se refiera quizá a qué metodología máxima verosimilitud o algo por el estilo. Ah, sí, disculpe, sí, es máxima verosimilitud, siempre estamos trabajando con eso, por eso también estábamos trabajando con el criterio de Akaike. Bien, tengo otra pregunta de Alonso Arriagada. Si podría mejorar la inclusión de más estaciones o zonas en el análisis considerando otros test de estacionalidad con el objetivo de incluir zonas o estaciones del norte de Chile o Austral donde se ve en las figuras que no fueron incluidos luego de aplicar el filtro de Mann-Kendall o de Slope. Sí, ese es un tema bastante importante con respecto a la información. Nosotros solamente trabajábamos con estaciones fluviométricas que estaban dadas por la DGA, pero existen muchas estaciones fluviométricas que son privadas, por lo tanto también estamos perdiendo un montón de datos. Lo que sucedía en el test de Mann-Kendall también es que muchas de las cuencas que se encontraban en esta zona no podían entregarnos datos debido a que no fueron consideradas como estadísticamente significativas, por lo tanto tenemos toda una zona que no tenemos un análisis contundente de qué es lo que está pasando en el norte. Lo único que tenemos como para comparar, en este caso, en este estudio, es solamente la cuenca de río Caquena. Entonces sí, la pregunta era si sería considerable, ¿cierto? La pregunta es si se podría mejorar la inclusión de más estaciones o zonas, Por considerando otros supuesto. test de estacionaría. Llegando al final de la pregunta, Sí. por supuesto. Ya, muchas gracias. Y vamos con la última pregunta antes de pasar a la próxima exposición. Eduardo Muñoz Castro, un saludo para San Fernando. Pregunta, ¿comparten algún atributo aquellas cuencas que muestran un comportamiento no estacionario en las precipitaciones máximas? Oh, esa es una pregunta muy interesante porque no hicimos un análisis de parámetros, por ejemplo, geomorfológicos o parámetros que tengan que ver con respecto a algún uso de suelo. Lo que nosotros hicimos en una parte del trabajo fue realizar un clustering, pero ese clustering lo usamos solamente para los grados de significancia que tenía el test de Mann-Kendall y además las tendencias del test de Senn. Por lo tanto, nosotros pudimos obtener un clustering bastante general de todas las cuencas chilenas con respecto a estos dos atributos. Eso fue a través de un clustering usado con K-means. En este momento nosotros no lo presentamos debido a que el tiempo era acotado y queríamos darle mucho más énfasis a los hallazgos que habíamos tenido de las diferentes enfoques, pero eso queda como para trabajo futuro, definitivamente. El tema de los procesos hidrológicos y cómo las diferentes lluvias pueden afectar las magnitudes que se van a ver en el futuro es considerable. Aquí esto es solamente un raspado de lo que podemos llegar a después. Ya, muchas gracias, Marcia, con la presentación. Vamos a chequear rápidamente si la profesora Jimena ya está Muchísimas conectada. gracias a ustedes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ya, ok, estoy conectada. Está Oye, conectada. quería hacerle una pregunta a Marcia. No alcancé a escuchar toda la presentación porque tuve que reiniciar. Pero, Hola, profe. hola Marcia. ¿Tú usaste cuentas de régimen pluvial solamente o plurinival? Ese es un tema importante porque utilizamos pluvionival. Y después queríamos extender el estudio a periodo solamente pluvial. Ya, porque ¿y cómo consideraban el periodo de retorno, cómo consideraban el área, con el efecto del área portante para el cálculo de la precipitación media sobre la cuenca? En este caso nosotros no lo considerábamos.
todo lo trabajábamos con precipitaciones de año. Pero sí, definitivamente es algo que tenemos que considerar en los siguientes trabajos. Ok, gracias. Muchísimas gracias, profe. Ok, vamos entonces a pasar a la siguiente presentación, que corresponde a la construcción de IDS en alta resolución espacial para la zona centro-sur de Chile, de Cristóbal Soto, Mauricio Zambrano Villarini. Cristóbal es ingeniero constructor en ICAS SPA y pertenece, al igual que Mauricio, al Departamento de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de la Frontera. También Mauricio es investigador asociado en el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Damos paso entonces a Cristóbal, entiendo que presenta. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Ya. Bueno, voy a comenzar. El día de hoy voy a presentar el trabajo que hemos realizado con Mauricio Zambrano, que lleva por nombre Construcción de curvas de intensidad, duración y frecuencia en alta resolución espacial para la zona centro-sur de Chile, donde nosotros analizamos el problema que hay generalmente en hidrología, que, bueno, para las curvas IDF son ampliamente conocidas por todos, son curvas de diseño que permiten relacionar las intensidades máximas de precipitación de diferentes duraciones para diferentes periodos de ocurrencia, que se diseñan principalmente en base a estaciones pluviográficas. Sin embargo, muchas veces estas estaciones poseen poco registro de datos, sobre todo en zonas más extremas, poseen una baja densidad, por lo cual no se logra representar la variabilidad espacial de las precipitaciones, como se ve, por ejemplo, en la imagen que estoy presentando. Es por eso que nosotros nos pusimos como objetivo general construir curvas de intensidad, duración y frecuencia de alta resolución espacial para la zona centro-sur de Chile, donde consideramos como objetivo específico calcular intensidad de precipitación para duraciones de media 72 horas y periodos de retorno de 2 a 100 años, calculando también coeficientes de duración y frecuencia y comparando los resultados obtenidos en el presente estudio con curva IDF de la bibliografía nacional. La zona de estudio que consideramos aproximadamente abarca desde la región de Coquimbo hacia el sur. Es una zona bastante conocida por todos los que están aquí presentes. Según la clasificación de Köppen, tenemos climas áridos en la zona norte, hasta climas más tropicales en la zona sur y hasta tundra en la zona más austral del país. Para los datos con los cuales trabajamos para los datos satelitales de precipitación que consideramos fue AIMER 06B, que tiene una resolución espacial de 0,1 grados, con una frecuencia temporal de 30 minutos y un rango temporal que considera desde el 2001 hasta el 2020, que es el periodo en que está disponible este producto. Adicionalmente consideramos dos series de datos de pluviógrafos. El primer set de datos contempla 344 estaciones pluviográficas que se utilizaron para la validación de los valores AIMER. Adicionalmente, para validar el rango de tiempo que estamos utilizando, dado que por lo general se recomienda ocupar al menos 30 años para la construcción de curva IF, ocupamos datos de intensidades máximas de 14 pluviógrafos presentados en trabajos previos. Para la construcción de curvas IDF en pluviógrafos se siguió la metodología comúnmente utilizada para las curvas IDF, vale decir, considerar las intensidades máximas de precipitación anuales para distintas duraciones, donde seteamos los datos para series temporales largas, mayores a 25 años, y cortas, considerando 15 años. La ajustamos a una función de probabilidad, donde nosotros ocupamos la función Gamble, Log-Pearson 3x3, Weibull y GEP2, donde ocupamos el entorno estadístico R para la estimación de parámetros, para las tres primeras funciones de probabilidad, mientras que para la GEP tipo 2 ocupamos la definición de Kostoyannis del 2004. Aplicamos el test paramétrico de Kolmogorov-Smirnov para rechazar o no una función de probabilidad, y posteriormente calculamos las curvas IDF, estimando la intensidad de precipitación para diferentes periodos de retorno en el entorno estadístico R, y finalmente lo que hicimos fue aplicar el test de Wilcoxon-Whitney para poder analizar si es que las diferencias entre curvas IDF estimadas en base a una misma función de probabilidad con series temporales cortas y luego con series temporales largas era realmente estadísticamente significativa.
Para la validación del producto Eimer utilizamos la eficiencia de Killing-Gupta modificada, que es bastante utilizada en hidrología, dado que permite relacionar la correlación lineal, el sesgo y la varianza de los datos. Estimamos este coeficiente para las 344 estaciones pluviográficas a escala diaria, mensual y anual. Posterior a ello, calculamos las curvas IDF en base a estimaciones satelitales, donde calculamos las intensidades máximas anuales por duración, ocupando ventanas continuas de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que agrupamos los datos de, por ejemplo, de 1 a 2, de 1,5 a 2,5, y así sucesivamente, no solamente de 1 a 2, de 2 a 3. Esto para poder capturar mejor las intensidades máximas de precipitación. Luego de esto le ajustamos, desarrollamos funciones en R para poder ajustar cada píxel a una función de probabilidad y aplicarle el test de bondad de Kolmogorov y Smirnov, y finalmente obtener las intensidades máximas para los periodos de retorno ya mencionados. Y por último, también calculamos los coeficientes de duración y frecuencia, también bastante conocidos en la hidrología, que permiten relacionar, estimar precipitaciones máximas para un periodo de retorno y duración deseados, teniendo una precipitación de un periodo de retorno y duración conocidos. Los resultados en pluviógrafos mostraron que visualmente se observó que al revisar curvas obtenidas en base a una misma función de probabilidad no se observaban diferencias importantes, y así también lo ratificó el test de Wilkinson-McWeeny, indicando que ninguna diferencia era estadísticamente significativa. Al analizar las 4 funciones de probabilidad consideradas para ver cuál podíamos aplicar luego para la estimación de curvas en base a estimaciones satelitales, podemos observar que la GEP tipo 2 para periodos de retorno menores a 10 años tendía a presentar los valores más bajos de intensidad de precipitación, mientras que para periodos de retorno mayores a 10 años esto ocurría con la Wave. Por otro lado, la Log-Pearson tipo 3 presentaba dificultad en la estimación de parámetros, principalmente en este caso al anteriores ocupábamos máxima verosimilitud, mientras que para este ocupamos máxima bondad, justo donde entregaba ciertos errores en la estimación de parámetros al aplicarse de manera sistemática, que podemos ver, por ejemplo, en este PIC de por acá. Por lo cual decidimos la utilización de la función de distribución Gamble para aplicarse posteriormente en las curvas IF en base a estimaciones satelitales, dado que tenía un comportamiento estable en los 14 pluviógrafos que estudiamos. Los resultados de las estimaciones satelitales entregaron buenos resultados en la zona de estudio, entregando para escala diaria valores cercanos en la zona de estudio superiores a 0,5 de KGI, que es bastante bueno, y a escala mensual cercana a los 0,8, presentando los mejores resultados en la zona central y para elevaciones entre los 200 y 1000 metros sobre el nivel del mar. A continuación se presentan los mapas del principal resultado, que son las intensidades para diferentes duraciones y periodos de retorno. En esta imagen se ve para un periodo de retorno de 50 años, donde se observa el comportamiento esperable de una curva IDF, que es que a mayor duración vaya disminuyendo la intensidad, y también se logra observar cómo varía las intensidades de precipitación a lo largo de toda la zona de estudio. Esta imagen muestra la precipitación para una duración de 30 minutos y diferentes periodos de retorno, donde se observa también lo esperable que a mayor periodo de retorno la intensidad aumente. Al analizar cómo variaban las intensidades dentro de, nos dimos macrozonas climáticas, podemos observar que la mayor variabilidad de las intensidades máximas de precipitación se presentaban en el norte chico y en la zona austral, con un coeficiente de variación de 32 y 46% respectivamente, donde hay que destacar que en la zona austral las diferencias de magnitud eran mucho más importantes. En la zona sur, si bien la coeficiente de variación de la intensidad máxima de precipitación era más baja, en esta zona, en el sector del archipiélago de Chiloé, se encontraban las intensidades más altas de la zona de estudio. También obtuvimos mapas de los coeficientes de frecuencia y duración para toda la zona de estudio. Sin embargo, en esta presentación quisimos destacar una comparación que hicimos, que consistió en promediar los coeficientes de frecuencia de toda la zona de estudio, los píxeles de toda la zona de estudio, y compararlos con los obtenidos en 1971 por Spielberg, donde podemos ver en la tabla que los valores para un mismo coeficiente de frecuencia
son prácticamente iguales a los obtenidos hace 50 años por Spíldora, variando en algunos casos solamente la centésima, lo cual permite, por un lado, valorizar el trabajo realizado por hidrólogos a lo largo de la historia y también mostrar una consistencia de los valores de estos coeficientes de frecuencia. También comparamos los resultados con el manual de carretera, donde se observó que para duraciones menores a 4 horas, los resultados del presente trabajo mostraban intensidades siempre mayores que los del manual de carretera, mientras que para duraciones mayores a 4 horas variaba según la zona geográfica, siendo los resultados de nosotros levemente menores en la zona centro-norte, como se puede ver en la estación de Santiago, en San Joaquín, mientras que en la zona sur nuestros valores siempre son mayores, como se ve acá en la imagen de la estación de Concepción. Como conclusiones podemos decir que Aimer 06B logró representar la intensidad de precipitación en la zona de estudio, por lo cual se pudo utilizar de forma satisfactoria para el cálculo de curva IDF. La intensidad de precipitación presenta una gran variabilidad espacial en la zona centro-sur de Chile, por lo cual consideramos que este trabajo es un aporte, dado que muchas veces tenemos que diseñar con curva IDF muy lejana al sector de donde estamos trabajando. Los coeficientes de frecuencia fueron consistentes con los de Spíldora de 1961, que destacar que hay que valorar el trabajo que han hecho los hidrólogos a lo largo de la historia en Chile. El análisis de curvas IDF, considerando series temporales largas y cortas, no mostraron diferencias significativas. Los valores de intensidad obtenidos en este trabajo son mayores que los de curva IDF para duraciones menores a 4 horas, y para duraciones mayores a 4 horas varía según la zona geográfica. Destacando que estas últimas diferencias respecto al manual de carretera, se pueden explicar, entre otras cosas, por el periodo temporal utilizado, dado que las del manual de carretera fueron diseñadas con un periodo que abarca entre el 60 y el 99, mientras que las del presente trabajo posteriores consideran un periodo posterior al 2001, es decir, que las curvas IF representan estas últimas 2 décadas, principalmente. Y por último, también el hecho de que este trabajo utiliza ventanas continuas de tiempo versus escalas horarias. Por último, Hola. esto quedó presentado en una plataforma web donde se puede revisar los resultados. Muchas gracias. Queda 0 minutos. Ok, Listo. muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal, por la presentación. Profesora Jimena, la escuchamos claramente. Les recordamos a quienes nos están acompañando que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, las cuales vamos recogiendo para transmitirlas a nuestras expositoras y expositores. De hecho, yo iba a hacer el primer comentario, Cristóbal. En primer lugar, los felicito tanto a ti como a Mauricio. Encuentro que este trabajo es un milestone con respecto a nuestro querido mapa de precipitaciones máximas en 1, 2 y 3 días. O sea, ya contar con una información de curvas IDF a esta resolución para todo Chile y este sitio web, de verdad me parece un trabajo fenomenal. Y quería consultarte si hubo alguien de la Dirección General de Aguas involucrado en el desarrollo de este proyecto. Bueno, la verdad, cuando nosotros empezamos a realizar este trabajo, lo primero que hicimos fue tratar de ir a la Dirección General de Agua para poder obtener los datos a escala, a ver si podíamos tener a escala subhoraria los datos de precipitación y poder hacer otro tipo de análisis, pero la verdad no pudimos contactarnos con, o sea, al final no establecimos una relación con la DGA y nadie tampoco, a pesar de que nos tratamos de contactar, no hubo quizás un interés en ese momento. Ya, profesora está muteada. Está muteado, no sé si se escucha. Bueno, voy a transmitir yo las preguntas. Ok, Alonso Carrasco pregunta, analista. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Sí. Eduardo Muñoz dice, muy interesante su trabajo, felicitaciones. Consulta. ¿Considera el método propuesto la correlación espacial de los eventos de precipitación máxima, es decir, que ocurren en forma simultánea? ¿Se verifica el supuesto de estacionariedad de las series de datos empleados? Esa es la segunda pregunta. Pero para este trabajo no se hizo el análisis de estacionalidad, dado que la verdad teníamos muy poco registros, porque teníamos solamente 20 años de datos y eran bastante recientes.
Así que ese análisis no se realizó para este trabajo. Y con respecto a la simultaneidad, o sea, la correlación. Dado que aplicamos teníamos que estimar por píxel de manera como sistemática, tampoco se hizo un trabajo de poder relacionar cada píxel, cada tipo de evento. Patricio Mardones pregunta, gracias por tu presentación. ¿Cuáles fueron los inconvenientes de máxima verosimilitud para la distribución de Pearson tipo 3? ¿Cuál es la influencia de la magnitud de la intensidad de precipitación para la estimación? Para la log Pearson tipo 3 lo que ocurría era que en particular esa función de probabilidad necesitaba, al parecer necesitaba mayores cantidades de datos para poder realizar un buen ajuste de probabilidad. Yo hice el ejercicio de poder generar series sintéticas con esa distribución y tendía a funcionar mejor cuando teníamos mucha mayor cantidad de datos. Igual, había hecho otra pregunta. Esta es una pregunta mía. No veo más preguntas por acá. Tú analizaste dos longitudes de información, 15 años y 25 años, y no encontraste ninguna diferencia, dices, entre los datos, entre los resultados. ¿Es así? ¿Hiciste un análisis de la incertidumbre de las estimaciones en cada caso? Claro, es que ahí en lo que nosotros nos enfocamos era como en el producto final de las curvas IDF y no en la incertidumbre asociada a la estimación de los parámetros propiamente tal de las funciones de probabilidad. Hay trabajos como el de Kutuzoyanes del 2004, donde analizan, bueno, qué pasa cuando yo tengo muchas cantidades de datos y cómo varían los parámetros que estimo con la función de probabilidad. Entonces, en ese sentido, nosotros no nos enfocamos en analizar qué tan bien estimaba propiamente los parámetros, sino que analizamos, una vez que ya estimamos los parámetros, cómo se diferenciaban las curvas entre sí, las curvas ya generadas con esos parámetros, a pesar de que quizás estos parámetros tenían diferencia en base a la estimación. Pero los resultados de las curvas IDF no mostraban, de hecho, diferencias estadísticamente significativas. En cuanto, por ejemplo, a lo que fue la Campbell, que fue la que luego se utilizó para la estimación en las estimaciones del producto satelital, la diferencia de las curvas IDF obtenidas iban desde entre un 5% sin mostrar una tendencia a subestimar o sobreestimar la intensidad de precipitación. Gracias. Hay una última pregunta de Miguel Lagos. Felicitaciones por el gran trabajo realizado. ¿Pudieron comparar sus resultados con las reconstrucciones de curvas IDF de la digitalización de pluviógrafo realizada por Roberto Pizarro y su equipo de la Universidad de Talca? No, la verdad no hicimos esa comparación con las curvas de Roberto Pizarro. Sí ocupamos sus datos para los pluviógrafos, pero no realizamos la comparación de las curvas IDF con los resultados que han trabajado en la Universidad de Talca. Ok, pasamos entonces al siguiente trabajo. Muchas gracias, Cristóbal, por la presentación. ¿Ya? Vamos a pasar entonces al trabajo de Andrés Burboa, Constanza Mendoza, Alejandro Prieto y Nicolás Cortés. Estimación de crecidas fluviales en cuencas del norte grande de Chile. Andrés es gerente técnico en Bacua Ingeniería. Constanza y Nicolás son ingeniera e ingeniero de proyectos en la misma empresa, mientras que Alejandro es estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Jimena. En primer lugar, hola a todos, como bien dijo Jimena.
Mi nombre es Andrés Burboa y les voy a presentar el trabajo titulado Estimación de crecidas fluviales en cuencas del norte grande de Chile, que realizamos con Constanza, Alejandro y Nicolás. Me he compartido pantalla, aquí está. Ahí está la presentación, el inicio, el nombre de los involucrados. En general, la presentación se estructura como una presentación estándar. Vamos a hablar un poquito del porqué de este trabajo y luego hablaremos de lo que se realizó, cuál fue la zona de estudio, los datos que se utilizaron y el método. Nos concentraremos en él y en los resultados para después llegar a las conclusiones. Bueno, la introducción ocurre normalmente que uno se encuentra con estudios de crecida y en particular en el norte grande tienen una dificultad extra ya desde la tercera región hacia arriba. Hay baja densidad de estaciones pluviométricas. De hecho hay una zona en el norte que tiene incluso baja densidad de estaciones pluviométricas. Hay una ventana bien grande sin estaciones pluviométricas de la EGEA. Y en ese contexto uno acude a métodos de precipitaciones correntidas. Lamentablemente los métodos más populares, por decirlo de alguna forma, no se escapan del rango de aplicabilidad en la zona. Los más populares que están materializados en el manual de cálculo de crecidas de la DGA. Por esto ya hemos pasado nosotros en la empresa, contexto extraoficial de la realización del trabajo. Tuvimos que analizar una cuenca, la del río San Salvador, cerca de la zona de Calama, que es la que se ve en verde acá, y dimos varias vueltas para llegar a una estimación correcta de caudal. No se podían ocupar los métodos de manual porque estaban fuera del rango de aplicabilidad. Acudimos a hidrogramas unitarios de Clark y el Soil Conservation Service, y la gran incógnita fue la curva número. Al final terminamos calibrando una curva número con estas tres cuencas. Esto nos llevó a pensar, oye, se agregaron más cuencas, y se agregaron más cuencas, hasta que llegamos al trabajo que presentamos hoy, donde se incluye ya una mayor cantidad de cuencas y un análisis de precipitación bien extendido. En resumen, el objetivo del trabajo es presentar un método simplificado para la estimación de caudales máximos instantáneos en el norte grande del país, que se va a basar, como típicamente, en parámetros geomorfométricos y en la precipitación en la zona. El rango de aplicabilidad, según los datos que encontramos, según las cuencas controladas que encontramos para poder calibrar el método, de 100 a 10.000 kilómetros cuadrados, y los periodos de retorno que usualmente se utilizan en la práctica ingenieril de 2 a 200 años. La zona de estudio es la que se presenta acá, está entre las regiones de Tarapacá y Antofagasta. La zona de la región de Tarapacá le llamaremos sector norte de la zona de estudio, a la parte de acá le llamaremos sector sur de la zona de estudio. En general es una zona de clima desértico con eventos de precipitación muy eventuales y donde ocurren eventos de invierno altiplánico, con una escorrentía bastante alta. Para hacerse una idea de la escala, bueno, la tienen ahí presente, creo que no es necesario. Pasemos a la siguiente. Los datos. Encontramos datos de 8 estaciones, de 9 estaciones pluviométricas, por lo tanto teníamos 9 cuencas controladas. Sin embargo, 2 de esas estaciones, que son estas que están acá, la A y la B, eran muy cercanas entre sí en periodos complementarios de tiempo, por lo tanto las reunimos y formamos una sola serie de datos entre estas dos. Y a su vez teníamos las estaciones meteorológicas que se ven en azul, que nos permitieron representar de forma bastante adecuada la precipitación en la zona. Ya iremos a eso. El detalle de las estaciones pluviométricas, revisarlo en el paper, ya que son varias.
Ahora pasamos al método. Primero había que hacer un levantamiento de toda la información que requeríamos, la geomorfología de estas 8 cuencas controladas y el análisis de frecuencia de sus precipitaciones. Para lo primero se ocuparon herramientas del sistema de información geográfica y se utilizó un DMS-RTM de resolución 30 metros. Y en el análisis de frecuencia, por otra parte, esto fue un poco más elaborado, se utilizó un enfoque de duración parcial. Como criterio de independencia se utilizó, ya que no pueden haber eventos consecutivos para no chocar con la independencia estadística, se utilizó un día, se probó una mayor cantidad de días y dada la pluviosidad de la zona no hubo cambios, prácticamente nulo respecto a ocupar un día o incluso una semana. Las distribuciones de probabilidad que se probaron fueron las que se ven ahí. En general, la generalizada de Lorenz, generalizada de Pareto, fueron las que anduvieron mejor. La bondad de ajuste se evaluó con Kolmogorov-Smirnov y Kramer-Mises, y con esto se obtuvo ya la precipitación máxima diaria y el caudal máximo instantáneo para los periodos de retorno que se presentan ahí. Luego, hicimos un análisis de variabilidad espacial de la precipitación, donde hicimos una interpolación bien simplificada para no introducir barreras de entrada en el uso del método a futuro. Con un spline bilineal se interpoló la precipitación sobre la zona de estudio y se generaron los archivos raster y se calculó la precipitación para cada cuenca. Ya con eso ya teníamos toda la información de entrada que necesitábamos para alimentar al método que queríamos proponer. El método se ocupó un ajuste potencial, donde se tenían diferentes coeficientes de ajuste, coeficientes multiplicando y diferentes coeficientes de exponente, asociados a cada parámetro de interés. En general, el primer parámetro fue la precipitación y los demás fueron parámetros geomorfológicos. Se probaron un montón de combinaciones de parámetros geomorfológicos. Luego se hizo una calibración y validación del método. Se calibró con el 75% para obtener los coeficientes y se validó los coeficientes con el 25% restante. Esta división fue en función de los periodos de retorno. Se seleccionaron periodos de retorno al azar de la base de datos de todas las cuentas. Para la calibración se ocupó Nash-Sutcliffe. No se quiso profundizar más con algún otro estimador porque no se creyó necesario. Y para la validación, coeficiente de determinación y los errores que se mencionan ahí porque entregan un resultado en unidades de caudal. Y por último, a pesar de que no lo teníamos presente, uno de los revisores, agradecido por ello, nos recomendó comparar con los métodos de GA, a pesar de que están fuera del rango de validez, ya que, aunque no es una práctica usual, de repente se observa en consultoría que se utilizan los métodos a pesar de que no aplican. Así que aplicamos DGAC, Wernicke modificado y el racional según la versión del manual de cálculo de presión. Y se compararon los resultados. Bueno, en primer lugar, los resultados de geomorfología de los parámetros de las cuencas. Aquí está, para más detalle revisarlo en el trabajo. Y el análisis de frecuencia, aquí se muestra el análisis de frecuencia de caudales. Asimismo, hay un análisis de frecuencia de precipitaciones de todas las estaciones que no se incluyó en virtud del tiempo. Se realizó el análisis espacial para todas esas precipitaciones y se obtuvo los rasters que se presentan acá. Y se calculó la precipitación asociada a cada cuenca. Esto para los diferentes periodos de retorno. Este que se ve acá es el de 100 años. Luego se hizo la calibración y validación y llegamos a estos resultados. En general, tenemos 3 variables que determinan esto. Una es la precipitación, la superficie y la pendiente. La precipitación y la superficie son las que tienen mayor significancia, y la pendiente y la superficie no tiene tanta importancia dentro de la ecuación según el exponente que presenta. Y además el coeficiente, el casero que va ahí, depende en función de si estamos en el sector norte de la zona de estudio o en el sector sur. Me da un minuto, Andrés. Ok, Jimena, muchas gracias. La calibración, en la calibración se tuvieron buenos
buenas medidas de ajuste y en la validación igual se tomó bastante bien, lo cual queda graficado mejor en estos resultados. Este es el caudal calculado y el caudal en la estación pluviométrica para todos los periodos de retorno de la serie del subset de calibración, y esto para el subset de validación. A su vez se comparó con los métodos de GA y se obtuvo lo siguiente. En general el método propuesto anda bastante bien. El otro método, el que mejor anda es el racional, que creo que andaba bien en una cuenca acá, y Wernicke modificado también, pero fuera de eso, en general hay una subestimación si se ocupan los métodos que claramente no se deberían ocupar, pero de repente se encuentra uno con ese tipo de cosas. Conclusiones, se desarrolló este método aplicable a las cuencas de regiones de Antofagasta y Tarapacá, y que utiliza como información de entrada parámetros morfológicos y precipitación de la cuenca. Es válido para cuencas entre 100 a 10.000 kilómetros cuadrados, periodo de retorno de 2 a 200 años. La calibración y la validación entregaron en estadísticos de ajuste bastante buenos. Es importante señalar que la precipitación pareciera no presentar tanta importancia, lo cual podría estar, como lo decimos en el trabajo, relacionado con la ocurrencia de eventos convectivos en la zona, que son más concentrados espacialmente, que no abarcan tanta superficie y por lo tanto le quitan relevancia al aporte del área en el método. Los métodos del manual de cálculo de crecidas en general subestiman. Hubo un par de casos donde anduvieron medianamente bien. Y bueno, las futuras líneas de investigación, analizar la incertidumbre de los datos y de los resultados que se obtuvieron, de los parámetros que obtuvimos, coeficientes también, y ir agregando más información para ir alimentando este método y ir extendiendo. Quizás en una de esas se puede llegar hasta Arica, quién sabe. Muchas Así gracias, Andrés. que eso es la presentación. Referencias, mejor verlas en el paper. Y eso sería. Muchas gracias. Ok, gracias a ti, Andrés, por la excelente presentación. Yo quería preguntar, mientras llegan las preguntas del público, tú tenías ahí cuencas anidadas, o idea mía. O sea, Había un caso, sí, efectivamente. ya, y que siempre considerabas el área completa cuando estabas estimando el caudal en la salida. Sí, Mar. por supuesto. Ya, es que eso no me quedaba claro en las imágenes que mostraste. Sí, había una cuenca que tenía una subcuenca en su interior. Eso es efectivo. No la quisimos descartar porque en realidad con la poca cantidad de datos era mejor incluirla. Ya. Hay ahora unas preguntas del público. Alonso Reagada, muy buen trabajo, Andrés, gracias. ¿Se puede extender los resultados a zonas bajas o costeras del norte? ¿Por qué no usaron el método del hidrograma unitario en alguna de sus variantes para su comparación final? Sí, lo que ocurre es que, bueno, en general, a ver, la primera pregunta se podría extender, pero podría salir del rango de validez en tamaño de cuenca. A medida que nos acercamos a la costa, podemos encontrarnos con cuencas cuyo punto de cierre va a dar una cuenca de mayor tamaño. Respecto a la otra pregunta, el uso de hidrograma unitario, bueno, nosotros, en nuestro problema particular, cuando lo tuvimos en la oficina, hicimos el análisis, hicimos al final un hidrograma unitario y calibramos la curva número para llegar a la solución que mencionaba en la motivación del problema que teníamos. Y el problema con el hidrograma unitario es justamente eso, que la curva número que es muy sensible al valor de curva número y hay que ajustarlo bastante bien. En ese sentido, el objetivo de esto es más que nada entregar una primera aproximación a una estimación hidrológica en la zona de estudio y para dar el puntapié inicial a estimaciones más sofisticadas, como por ejemplo un hidrograma unitario. Mauricio Zambrano pregunta, ¿hicieron una comparación de los valores de precipitación interpolados por ustedes versus CR2MET versión 2? No se hizo esa comparación porque el objetivo creo que
Pensamos en algún momento en ocupar productos grillados para el análisis, pero ocupar productos grillados introduce dificultad en el uso del método. Entonces tratamos de simplificar lo más posible el método. De hecho, pensamos en interpolar con CRIN o COPRIN y era como, bueno, lo vamos a poder hacer y después del 100% de personas que iban a poder aplicar el método antes, ¿quiénes lo iban a aplicar si se ocupaba COPRIN? Entonces, introducir una barrera de entrada al método no lo descartamos. Ya. Alonso Carrasco pregunta, dice, muy buena presentación. ¿Qué proceso usaron para identificar y corregir datos dudosos o erróneos? En ese sentido, se revisó la serie de datos y se descartaron, eso no lo mencioné, la serie de datos de 28 años, máximo, el tamaño máximo pero se consideró series con cantidades de años distintas en algunas ocasiones porque se tuvo que descartar los datos y años de información por falta de información. Así que en ese sentido se descartó. En general, si teníamos, creo que la mitad de un año sin información, sin precipitación diaria, se descartaba ese año. Okay. ¿Hay influencia de la temperatura y variabilidad de la línea de nieve en ese lugar, en esos lugares? Sí, debería haber, pero nuevamente pensamos que podía introducir más dificultad que simplicidad la aplicación del método. Efectivamente, hemos trabajado también en la oficina de análisis móvil para determinar línea de nieve, pero hacer eso acá iba a hacer un pasito extra en la elaboración de nuestros inputs para el método. Ok, gracias. La última pregunta, que me mire mal, Pablo, de Elisa Sepúlveda. Andrés, ¿cómo se abordó la intervención antrópica en la cuenca del río Loa para calibrar? Dado la ocurrencia de eventos convectivos, simplemente supusimos que si teníamos caudal en la salida de la cuenca era porque no influían tanto las intervenciones como el embalse que está cerca de Conchi, creo, si no me equivoco. Si llueve agua arriba de eso, probablemente no es una lluvia que sea lo suficientemente extendida para generar la escorrentía cerca de la estación que ocupamos, que fue Loa en no lo recuerdo, pero la que estaba asociada a la cuenca más grande, de 10.000 kilómetros cuadrados. Ok, muchas gracias, Andrés, por tu participación. Gracias a ti, Jimena, y gracias a la organización del Congreso por haber aceptado el trabajo. Chao. Chao. El siguiente trabajo es verificación del diseño de obras hidráulicas considerando análisis de frecuencia no estacionario de Fernando Carreño, Álvaro Sandón. Fernando es alumno del Departamento de Obras Civiles de la Universidad de Santa María, mientras que Álvaro es instructor asistente del mismo departamento. Adelante, Fernando. Hola, hola. Muy buenos días a todos. Espero que se escuche bien. Bueno, muy buenos días. Me presento. Mi nombre es Fernando Carreño. Soy alumno de la Universidad de Santa María y a continuación presento mi trabajo de investigación de memoria de pregrado, que lo desarrollé de la mano de mi profesor guía, el señor Álvaro Sandón. Se titula Verificación del diseño de obras hidráulicas considerando análisis de frecuencia no estacionario. Las inundaciones debido a precipitaciones extremas, el aumento del nivel del mar por el deshielo de los polos, los incendios forestales producto de elevadas temperaturas y también la pérdida de cosechas y biodiversidad por fuertes heladas o sequías prolongadas, son de las consecuencias más graves que el cambio climático está generando a nivel mundial. En la imagen de la derecha se puede ver la variación de frecuencia para la crecida con un periodo de retorno de 100 años. Esto considerando su diferencia, calculándola para el siglo XX y para el siglo XXI. Como se puede ver en gran parte de Europa y en la parte que a nosotros nos interesa, que es en la parte del cono sur de Sudamérica, esta crecida es cada vez menos frecuente. O sea que el clima en estas zonas está tendiendo a ser cada vez más seco. En la imagen de la izquierda se muestran las tendencias para la precipitación anual entre los años 79 al 2014. Se puede apreciar cómo, para las estaciones en el cuadrado del centro, de la zona centro a centro-sur,
Estas tendencias son en su gran mayoría negativas, o sea que hay un cambio en los patrones hidrometeorológicos. Como todos hemos podido apreciar, Chile está atravesando la peor sequía de su historia. En la imagen se puede ver la temperatura máxima anual promedio para la estación quinta normal, junto con una línea roja correspondiente al promedio móvil de 3 años. En el fondo, una imagen de Google Earth de la laguna de Aculeo, en donde la línea amarilla muestra el espejo de agua del año 2006, en contraste con la foto que fue tomada el año 2015. Se puede apreciar la drástica reducción del espejo de la laguna. Este importante déficit también repercute sobre los embalses a lo largo del país. Se puede ver en esta imagen la proporción de acumulación de agua en julio del año pasado, y se puede ver que también la mayoría de los embalses están por debajo de su promedio histórico. De acuerdo a los estudios, para el año 2040, Chile estará entre los 30 países con mayor estrés hídrico, de mantenerse las condiciones de cambio actuales. Teniendo en cuenta entonces el comportamiento actual del clima y sus proyecciones a futuro, se debe buscar una forma de incorporar las variaciones climáticas existentes en los métodos de análisis y diseño, principalmente porque, al existir una tendencia a los datos, no se cumple con el concepto de estacionariedad. Entonces, al ajustar una función de probabilidad, los resultados obtenidos pueden ahora alejarse mucho de la realidad. El diseño tradicional consiste en ajustar una función de probabilidad a una serie anual de precipitaciones máximas diarias, asumiendo que la serie es estacionaria. A partir de este ajuste se pueden obtener las magnitudes de retorno para probabilidades de excedencia dadas. Ahora, en el análisis no estacionario de eventos extremos, lo que se hace es ajustar una función generalizada de eventos extremos, de valores extremos, GEP por sus siglas en inglés, en donde este parámetro mu se denomina parámetro de ubicación, sigma parámetro de escala y chi parámetro de forma, a las mismas series de PMD. La no estacionariedad será incluida en el modelo haciendo variar los parámetros de ubicación, escala y forma en función del tiempo o de otras covariables, tales como por ejemplo el índice del Niño, oscilación del sur, o temperaturas máximas y mínimas de zonas en estudio. Las estaciones estudiadas en este trabajo son la estación Quinta Normal en Santiago, la estación Embalse El Yeso y la estación El Tepual a 13 kilómetros de Puerto Montt. En cada una de ellas se trabaja con el registro de precipitaciones y temperaturas extremas diarias, y además se destaca que todos los registros de estas estaciones tienen una longitud igual o mayor a 30 años de mediciones. Como covariables para la modelación de los parámetros de la JEF, se utilizan los índices ET-CCDI, que son indicadores climáticos estandarizados que describen características particulares de los eventos extremos, como por ejemplo frecuencia, amplitud y persistencia, según el equipo de expertos de detección del cambio climático e índice, de ahí sus siglas. Estos se calculan entonces a partir de las mediciones de temperaturas y precipitaciones presentes en cada estación. Además de los índices anteriores, se emplearán los valores de los índices de El Niño, oscilación del sur, la oscilación decadal del Pacífico y el modo anular del sur. Todos estos fenómenos de carácter oscilatorio tienen una relación conocida con los eventos climáticos extremos en Chile. La metodología es la siguiente. A cada estación se le realiza un análisis de medias y desviaciones estándar móviles empleando una ventana temporal de 15 años, a modo de análisis exploratorio. A cada una de estas series se les aplica una prueba de Mann-Kendall con el fin de detectar la existencia de tendencias significativas. Entonces, para la estación Quinta Normal, se puede apreciar que existe una tendencia significativa en la desviación estándar. Para la estación Embalse El Yeso existen tendencias significativas para la media y la desviación, mientras que para la estación El Tepual existe una tendencia significativa en la media. Como se puede ver, los parámetros de ubicación y escala variarán de forma lineal de acuerdo a las ecuaciones en pantalla. Los términos mu0, sigma 0, mu sub i y sigma sub i
corresponden a los coeficientes de regresión de la G. Por otro lado, los términos x sub n de t corresponde al valor de la covariable n en el instante t. El factor de forma chi se mantendrá constante en este estudio porque es difícil de estimar con un nivel suficiente de seguridad. Para seleccionar el mejor modelo, se consideran todas las combinaciones existentes entre las covariables utilizadas. Los valores de los coeficientes de regresión que se mostraron en la diapositiva anterior se obtienen mediante el método de máxima verosimilitud. Y a cada uno de estos candidatos, a cada combinación existente, se le aplica el criterio de información de Kaike con el fin de poder determinar el mejor modelo de entre todos los posibles candidatos, el cual corresponderá al que tiene el menor valor de AIC. Ahora, a modo de ejemplo, acá se puede ver el modelo estacionario para la estación quinta normal, junto con 4 modelos no estacionarios candidatos. El modelo con el menor valor de AIC corresponde al no estacionario 3, con 551.5, en cuyo parámetro de ubicación es variable en función de la precipitación total anual y los días con lluvia sobre 10 milímetros. En la tabla de abajo se pueden ver los coeficientes de regresión obtenidos para ese modelo. Los modelos finales no estacionarios para las 3 estaciones se muestran en pantalla. Como se puede ver, todos los valores de AIC de los modelos no estacionarios son siempre menores que los ajustes estacionarios. En el caso del TEPUAL tenemos que, aparte de la precipitación anual y los días con lluvia sobre 20 milímetros, también el factor de ubicación varía en función del índice del Niño para los meses de invierno. Las magnitudes de retorno se calculan usando la inversa de la G y se muestran en pantalla. Es apreciable cómo estas magnitudes reproducen la variabilidad de los datos y en general para las estaciones Embalse el Yeso y el Tepual, los valores de estas son siempre menores que sus símiles estacionarios. Los estacionarios se ven marcados por la línea roja punteada, mientras que los no estacionarios son las rectas de color azulado. Ahora, a partir de la variabilidad que se ve en estos gráficos, surge la pregunta, ¿cómo es posible diseñar una estructura o evaluar una estructura teniendo en cuenta que las magnitudes asociadas a ciertas probabilidades de excedencia son así de variables? Para esto se utiliza el nivel de vida de diseño, o DLL por sus siglas en inglés. Este método consiste en que si se conoce la vida útil proyectada para una estructura, se igualan los niveles de riesgo entre ambos enfoques, ¿ya? Entre el estacionario y el no estacionario. Para esto, la magnitud de diseño no estacionaria se hace variar de forma iterativa hasta que el valor de R presente en la ecuación en pantalla entrega un riesgo igual al valor del riesgo estacionario. P sub t en la ecuación corresponde a las probabilidades de excedencia. Es así como a partir de este método se logran construir los gráficos DLL para las 3 extracciones que seleccionamos. Y así se pueden comparar las magnitudes de diseño estacionarias y no estacionarias de forma clara y mucho más fácil. Se observa que existen 2 estaciones con una drástica disminución en la PMD, en los valores de PMD, y estas son el Embalse el Yeso y el Tepual, que para los valores de 100 años pueden variar aproximadamente el Embalse el Yeso 50 milímetros y en el Tepual son aproximadamente 30 o 20. En este caso, la curva estacionaria, marcada por la recta de color rojo, al estar por debajo de la línea punteada, que es la estacionaria, indica que para esas zonas en particular, las lluvias asociadas a un periodo de retorno de 100 años son menores, utilizando el enfoque no estacionario que el estacionario. O sea que el clima en esas zonas tiende a ser más seco. En contraste, la estación quinta normal presenta un leve aumento en los periodos de retorno que son más pequeños, para luego ser prácticamente coincidentes ambas curvas, prácticamente pudiéndose llegar a decir que la serie mantiene un nivel de estacionariedad. Por último, en conclusión,
se detectaron tendencias aplicando las pruebas de Van Kendall en las 3 estaciones, ya sea en la media, la desviación estándar o ambas. Por lo tanto, sí se justifica el emplear un análisis no estacionario para las series anuales de precipitaciones máximas diarias en esas zonas. Este método lo bueno que tiene es que es fácilmente aplicable a otras zonas de interés y, por ejemplo, también con otras variables hidrológicas. Se puede hacer el mismo tipo de análisis enfocado en caudales, por ejemplo, en lugar de precipitaciones. Las diferencias en la magnitud de ambos enfoques, como bien dije anteriormente, pueden indicar que las obras hidráulicas presentes en esas zonas estén, debido al cambio climático, ahora subdimensionadas o sobredimensionadas, si es que las tendencias en las precipitaciones marcan un descenso o un aumento. Para trabajos futuros, se puede añadir más covariables que tengan una mayor relación con las precipitaciones, como por ejemplo la humedad ambiental y la velocidad del viento, que en este caso no pudieron ser añadidas por mí al modelo porque no encontré lugares con mediciones suficientes de estas variables. Y además se debiesen analizar más zonas del país, en especial la zona norte, que lamentablemente mientras más al norte uno se dirija es más difícil encontrar estaciones con una gran cantidad de mediciones, no solo para precipitaciones, sino que también para las temperaturas, que fue lo que usé. Bueno, esas son las referencias de mi trabajo y muchas gracias por escuchar. Gracias, Fernando. Nos pasamos un poquito en el tiempo, pero tenemos espacio todavía para preguntas. Ya. Hay una pregunta de Bastián, de Alonso Carrasco. ¿Se consideró precipitación nival y su equivalente en agua para el yeso? No, se trabajó con los datos de la serie, se consideró que era precipitación caída en forma líquida. Eso es algo que se debiese afinar más adelante, por mí. Miguel Lagos, gracias por el trabajo, Fernando. ¿Es posible que el cambio en la estacionalidad de precipitaciones en el yeso se deba a más eventos de lluvia y menos de nieve producto del alza en las temperaturas? Sí, sí es posible. En este caso, puede también haber un tema instrumental ahí debido al cambio de un régimen nival a más que nada pluvial, pero sí puede ser que esa sea una explicación. ¿Consideras que existe una longitud mínima necesaria para realizar este tipo de análisis estacionario o no estacionario? De acuerdo con lo que yo hice, que fue usar covariables de temperaturas o índices atmosféricos, sí considero que hay una longitud mínima de datos que uno debe usar. No podría entregarle ahora el valor así, por ejemplo, mínimo esta cantidad de años, pero sí es muy importante contar con un registro lo más amplio posible, porque por ejemplo para el método DLL lo que se hace es una productoria entre un vector de probabilidades de excedencia dadas por el modelo. Por lo tanto, mientras más yo me alejo en periodos de retorno, o sea, mientras utilizo periodos de retorno más grandes, no tiene mucho sentido ocupar, por ejemplo, mediciones desde el año, por ejemplo, 80 al 2020, si quiero obtener periodos de retorno de 200 años o 300 años. Lo ideal sería tener un registro muy grande y, idealmente, tener proyecciones de modelos climáticos y usar esas variables en el modelo. Okay, porque hay un trabajo, por ejemplo, que realizó Richetti en el año 2018, creo, y él utilizó en quinta normal una serie desde 1919 hasta el 2015, o sea, bastante más que lo que ustedes usaron. Y en el caso de sus resultados, a partir más o menos de igual 20 años, obtiene valores mayores con el análisis no estacionario. Entonces, a lo mejor ustedes podrían comparar en algunos casos. En Concepción también hay creo que hay bastante información. Ya, sí. Sería muy bueno hacer la comparación. Ahora, probablemente como usamos valores completos de precipitación y temperatura y otros índices, en algún momento hicimos el corte y trabajamos de ahí para adelante. Ya. Ahora, la otra consideración que a mí me gustaría agregar acá, hay otra pregunta adicional, es que
tú indicas que las obras hidráulicas en Embalse El Yeso y el Tepual, construidas para periodos de retorno de 100 años o más en la zona de ciudad, presentan un sobredimensionamiento en su diseño. Un Pero subdimensionamiento. No, perdón, sí, sobredimensionamiento. un sobredimensionamiento. ¿Cuál crees tú, cómo podrían ellos haber usado este tipo de análisis en esa época, cuando no contaban con tanta información tampoco? Ah, no, ahí sí que es muy complicado. Además, prácticamente no se puede. Quizás les construyeron la obra en un tiempo en el que la frase cambio climático no existía en el vocabulario de la gente. Para Entonces nada. ya no hay nada que hacer ahí. Sí. Mauricio Zambrano indica, muy buena presentación, gracias. Para 2 de las estaciones analizadas, ¿podrían concluir que las intensidades de los eventos extremos de precipitación han disminuido para periodo de retorno grande? Para 12 estaciones, concluir que las intensidades disminuyeron. Eso es lo que pregunta, sí. Ah, debe ser para Embalse El Yeso y el Tepual. Sí, efectivamente han disminuido las intensidades. Ok. Bien, no habiendo más preguntas, entonces, agradecemos a Fernando. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Y Gracias a ustedes. pasamos a la última presentación de esta sesión. Un enfoque no estacionario para estimar índices de seguridad de riego en embalses. La presenta Tania Fernández, quien es ingeniera de proyectos de la Comisión Nacional de Riego y también es profesora part-time del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Adelante, Tania. Hola, Jimena, gracias. Hola a todos y a todas. Voy a partir por compartir la pantalla. Ya, entiendo que ahí se está viendo. Sí, perfecto. ¿Se ve? ¿Sí? Perfecto. Ya. Bueno, lo que yo voy a presentar hoy día es un trabajo denominado Un enfoque no estacionario para estimar índices de seguridad de riego en embalse, que fue realizado en el marco de una tesis de magíster, donde el profesor guía fue Pablo Mendoza y la comisión estuvo Jimena Vargas y Nicolás Vázquez. Entonces, hay varios que ya conocen un poco el tema. Bueno, ¿cuál es la motivación de este trabajo? Tiene que ver con cuando uno hace el diseño de un embalse, hay uno de los elementos fundamentales que requiere el análisis, tiene que ver con los caudales medios mensuales. Esto principalmente porque es lo que define el volumen del embalse. Entonces, cuando uno genera los antecedentes para el desarrollo del dimensionamiento, los caudales medios mensuales los podría obtener de 2 métodos distintos, de 2 formas distintas. Una que ha sido la tradicional, que es repetir el del futuro, la serie de caudal ocurrida en el pasado, pero en el mismo orden cronológico y las mismas magnitudes con las cuales habían ocurrido anteriormente, ¿no? Ha sido tradicionalmente la forma en la cual se diseñaban los embalses en nuestro país. Y por otro lado, la otra opción es generar series sintéticas de caudal, y para lo cual tendríamos 2 opciones, que pueden ser utilizar métodos paramétricos o utilizar métodos no paramétricos. En el caso de los métodos paramétricos, lo que se utiliza son los parámetros y ecuaciones que son representativas de la serie histórica, y por lo tanto son esas propiedades de los registros hidrológicos los que se utilizan para generar estas nuevas series sintéticas. Ejemplos de métodos paramétricos serían los modelos ARMA, ¿cierto? Los periódicos autorregresivos, los modelos de regresión lineal, etc. Y dentro de los métodos no paramétricos, que sería la otra alternativa, estos lo que usan es la información histórica que más se parezca a la que estoy buscando para poder simular el futuro. Por lo tanto, no existe un modelo de predicción que establezca suposiciones restrictivas a nuestra generación de series. Ejemplos de métodos no paramétricos tendríamos en los KNN, el remuestreo en bloque, entre otros.
bueno, ¿y en qué nos basamos? ¿Cuál es la hipótesis que nos permite decir que podemos utilizar la serie histórica tal cual como se produjo en el pasado, o utilizar los parámetros por los cuales, los parámetros de la serie histórica para reproducir las condiciones futuras? Es que decimos que los procesos hidrológicos cumplen con una característica de proceso estacionario. Entonces, en la última, en las presentaciones, me facilita que ya se habló de los procesos estacionarios y no estacionarios. Entonces, pero principalmente estamos hablando de que un proceso hidrológico sería estacionario cuando cumple que la media y la varianza se mantienen constantes en el tiempo. Sin embargo, cuando estamos hablando de condiciones de cambio climático, donde ya sabemos que van a haber cambios en las precipitaciones y en la temperatura, ¿sigue siendo válida la condición de estacionariedad? Y especialmente, ¿sigue siendo válido replicar la estadística histórica para proyectar un embalse? O sea, un poco cuestionado podría ser, al menos. Entonces, la propuesta en este trabajo tiene que ver con utilizar un algoritmo que es el KNN, sus siglas en inglés, o los K vecinos más cercanos, que es un algoritmo de clasificación, que ya en el año 96 los autores Lal y Sharma propusieron este método para generar series de tiempo sintéticas de variables hidrológicas. ¿Ya? Y posteriormente se han ido desarrollando modificaciones al método, en particular en el año 2006, Preyer presentó una modificación a este método que permite solucionar una de las principales limitaciones que tiene el método, que tiene que ver con que es solo capaz de representar los mismos valores del registro histórico. ¿Ya? Entonces, como les decía, la propuesta de este trabajo es que utilizar el método KNN para solucionar este problema de la no estacionariedad que se produciría en condiciones futuras. Voy a explicar en qué consiste el método del KNN y voy a explicar en general, muy cortito, en qué se trata el método del KNN original, que es como el más simple, y las modificaciones posteriores en realidad son similares. Siguen el mismo procedimiento, a eso me refiero. Bueno, si uno quiere, por ejemplo, reproducir el caudal que se produce en un mes de un año dado en particular, por ejemplo, en noviembre del 2011, estamos utilizando un método de validación cruzada para poder generar esta serie sintética, o sea, sacamos ese año del registro y utilizamos todos los otros datos para generar este dato que yo estoy buscando. Entonces, si yo quiero generar el dato de noviembre del 2011, ¿qué me dice el método? Que yo debo identificar los dos meses anteriores a este caudal, a este mes, en este caso sería septiembre y octubre del 2011, que serían los predictores que relacionan el método, que relacionan el caudal producido para ese mes. Entonces, yo tomo todo el registro, estoy en la oficina, entre paréntesis, así que se ve mucho, tomo todo el registro de todos los meses de octubre de todos los otros años y el registro de todos los meses de septiembre de todos los otros años conocidos. Entonces, teniendo ese registro, se construye un vector de distancia que relaciona, entonces, todos los vecinos más cercanos, todos los octubre en este caso, y todos los septiembre de todos los otros años con octubre y septiembre del año que yo estoy buscando. Entonces construyo este vector de distancia, al cual lo ordeno de menor a mayor, y elijo los K distancias más pequeñas, los K menores son los que yo selecciono. ¿Ya? En particular en este trabajo se trabajó con 32 años de datos, el K está asociado a la cantidad de datos que uno trabaja, y con eso se trabajó con 5 vecinos más cercanos. Una vez que ya tengo los vecinos más cercanos seleccionados, se le asigna un peso a cada uno de ellos a través de esta función de peso, y posteriormente construyo una función de distribución acumulada, con la cual puedo aleatoriamente elegir números entre 0 y 1, los relaciono con esta curva de distribución acumulada, y entonces cada uno del valor que yo obtenga lo relaciono con el vecino más cercano que está, de estos 5 vecinos más cercanos que seleccioné.
Para el caso de una condición futura, donde no tengo un registro de caudales futuros con los cuales yo pueda relacionarme, lo que se hace es trabajar con los predictores que me entregan los modelos de circulación global o modelos de circulación general, los GCM, que me entregan datos de precipitación y temperatura, y procedo de manera similar al caso anterior. O sea, si yo quiero obtener un caudal para el año futuro, por ejemplo, 2025, entonces ubico los predictores para ese caudal, que en este caso serían precipitación y temperatura del año 2025, del mes anterior, que sería marzo, por ejemplo. Y hago exactamente lo mismo, construyo este vector de distancia, le asigno los pesos, elijo aleatoriamente y construyo la curva de distribución, y con eso voy remuestreando y obteniendo distintos valores de caudal para generar la serie sintética. Y esto lo hago la cantidad de veces que yo quiera y puedo generar múltiples series sintéticas, que en este trabajo hicimos 500 en este caso. La modificación que presentó Preyer en el 2006 es mantener el método original, pero lo que se hace es construir una regresión lineal múltiple con los datos de precipitación y temperatura de los meses anteriores al buscado, y con eso me permite obtener nuevos valores de caudal, pero lo que se remuestrea en este caso no es los valores de los pesos, sino que se remuestrea los residuos de la regresión lineal, y eso se suman al valor de caudal. Entonces hay una pequeña modificación al método original. Para probar el método se trabajó con 8 cuencas que están asociadas a proyectos de embalse que han sido estudiados por la Comisión Nacional de Riego en los últimos 12 años y que corresponden a las cuencas del río El Carmen, de la región de Atacama, la cuenca del río Mostazal y la cuenca del río Chalinga en la región de Coquimbo, la cuenca del estero Codegua y la del río Claro de Rengo, que en realidad el embalse se llama Boyenar, por eso está con ese nombre, en la región de O'Higgins, y las cuencas pluviales de Huedque, Achibueno y Longaví, que son de la región del Maule. ¿Qué se hizo? Entonces, se tomaron 32 años de datos históricos para poder validar de esta forma cómo se comportaban los métodos, tanto paramétricos como no paramétricos, con respecto a la información histórica. En ese sentido se trabajó con un modelo autorregresivo, un periódico autorregresivo de orden 1, de regresión lineal, KNN, el KNN original, el modificado, y para precipitación y temperatura. Se obtuvieron las series... Oh, me estoy demorando demasiado ya. Se generaron las series históricas y se comprobó entonces que... Se me pegó el computador. Se comprobó que el método permitía generar las condiciones históricas. No me quiere avanzar el computador. Ahí sí. Y con eso se generaron entonces las series de caudales futuros, utilizando los modelos de circulación general, como les decía. Aquí se muestra el ejemplo para las 8 cuencas con el modelo CISAIRO. Posteriormente se hizo el análisis de la seguridad de riego para los que no están involucrados en el área, la seguridad de riego es un concepto que tiene que ver con distintos criterios que se analizan para definir la falla que se produce dentro de un embalse, y está asociado a que si un año se produce se cubre menos del 85% de la demanda, ese año falla, o si 2 meses seguidos no se cubre el 90% de la demanda, ese año falla. Y después, en resumen, el total de años analizados se debe, al menos el 85% de los años no deben tener falla. Ese es el concepto de seguridad de riego que se utiliza en nuestro país. Ya en otros países se ocupan otros valores. Entonces, lo que se hizo fue calcular la nueva seguridad de riego a partir de estas condiciones de caudal nuevas. Y se calculó un índice de seguridad de riego modificado para las mismas 8 cuencas. Como conclusiones del trabajo, en realidad uno puede decir que los métodos no paramétricos se validan, ya que son capaces de enfrentar la no estacionalidad,
que se produciría en condiciones futuras, y en particular el utilizar el método KNN con precipitación y temperatura como predictores funcionó súper bien. Reprodujo las condiciones y además fue coherente con respecto a las forzantes que se utilizaron, o sea, a menor precipitación y mayor temperatura tuvimos menos caudal. Y la otra conclusión que tiene que ver más bien con una discusión que generar, que tiene que ver que si sigue siendo válido seguir trabajando con un índice de seguridad de riego del 85%, ya que las condiciones climáticas son distintas en cada una de las cuencas. Además que se genera un problema cuando generamos múltiples series sintéticas. Recuerden que hoy en día la seguridad de riego se calcula a partir de una única serie histórica. Entonces, cuando ya tenemos múltiples series sintéticas, ¿cómo se calcula ese índice? Y finalmente, bueno, hay un conjunto de recomendaciones que deberían complementar este análisis, que tienen que ver con hacer mayor análisis con cuencas pluviales. El método funcionó bastante mejor con cuencas pluviales que las nivales y las nivopluviales. Por otro lado, se propone hacer un análisis de cómo trabajar el índice de seguridad de riego en condiciones futuras, y finalmente complementar el estudio considerando también que los cultivos, o sea, la demanda hídrica de los cultivos también se modificaría en condiciones futuras de cambio climático, cosa que en este caso no se incluyó, o sea, aquí se mantuvo constante la demanda. Eso sería finalmente mi presentación. Muchas gracias y espero sus preguntas. Muchas gracias, Tania. Excelente la presentación y el trabajo realizado. Parto con una pregunta yo, mientras llegan las del público. ¿Cuánto crees que falta para que las autoridades acepten o incluyan este tipo de análisis en los dimensionamientos futuros de embalses, por lo menos? Qué difícil de responder, pero bueno, el sistema público funciona un poquito más lento que yo creo que la academia y que el área privada. Sin embargo, creo que los desafíos ya están planteados. Hay un cierto interés del área pública de ir incorporando estos análisis. En particular nosotros en la Comisión Nacional de Riego sí hemos estado trabajando con elementos de cambio climático. Sin embargo, no hay una metodología única, por lo tanto, los que trabajamos en el área, tanto en la Dirección de Obras Hidráulicas como en la Comisión Nacional de Riego, no tenemos la misma metodología de trabajo. Y eso pasa también porque el Ministerio de Desarrollo Social, que es al final el que trabaja las metodologías para los proyectos, no ha establecido un análisis para escenarios de cambio climático. Entonces, entiendo que recién ahora están partiendo con un análisis de ese tipo. Entonces creo que nos falta un poquito, estamos como, no significa que no esté incorporado, como te decían, se está incorporando, pero no con un criterio único, entonces todavía no se puede validar, no se puede proyectar en función de eso, solo lo estamos haciendo como análisis de sensibilidad, pero yo espero que de aquí a un futuro bien próximo se pueda solucionar e incorporar. Gracias, Tania. Hay una pregunta relacionada con el tema del cambio climático de Ulises Sepúlveda, que dice: gracias por la presentación, excelente trabajo. ¿Cómo se eligieron él o los GCM? Bueno, se utilizaron 4 GCM, y que son los que estaban incorporados en realidad en el balance hídrico nacional. Son los mismos que trabajó la gente del balance hídrico, porque los datos me los pasaron ellos. Aprovecho de pasar el agradecimiento al equipo del balance que me pasó los datos para todas las cuencas. Bueno, pero si ahora es público, pues, ahora es pública la información. Y entonces se ocupó los mismos 4 GCM que trabajaron en el balance hídrico. Gracias, Tania. Alonso Reagada dice también muy buen trabajo y te da las gracias. Y pregunta: ¿las cuencas o estaciones que trabajaste tienen cierto nivel de intervención antrópica o están en régimen natural? Bueno, todas en realidad están en régimen natural, porque son cuencas que ya se trabajaron
se analizaron dentro de los proyectos, fue el criterio de selección en realidad, son proyectos de la Comisión Nacional de Riego para hacer embalse, y el registro que se trabajó ya venía en régimen natural. De hecho, ninguna de las cuencas tiene intervención aguas arriba, los embalses están proyectados en las cabeceras de las cuencas, excepto la del río Huetque, pero que es una cuenca pluvial, que no tiene otra intervención más que el análisis del río, del embalse proyectado. Otra pregunta de Bruno Quesada. Muchas gracias, Tania. Dado que la baja en precipitaciones afecta la seguridad de las obras de embalse, ¿cuál es la solución que se puede realizar en caso de que una obra presente menos seguridad? En este trabajo no se hizo un análisis de la seguridad, no sé si apunta a eso, a la seguridad en términos físicos de la obra, de la infraestructura. Lo que se analizó fue el concepto de seguridad de riego, que tiene que ver con la capacidad que tiene el embalse de asegurar el cubrir la demanda de los cultivos, ¿verdad? Y eso fue el análisis que se hizo. O sea, en condiciones futuras vamos a poder seguir cumpliendo con ese criterio de seguridad de riego del 85% o no, o sea, bajo condiciones de cambio climático. No está asociado a seguridad en la infraestructura, sí, o sea, eso ya tiene que ver con otro tipo de análisis. Sí, yo diría que ahí hay que reducir la superficie de riego para mantener el 85% de seguridad. O sea, bueno, es parte de las conclusiones del trabajo tenía que ver con eso, con la disminución de la superficie. Sí. Claro. Otra pregunta de Alonso Arriagada. ¿Utilizaron el software SAM, Sala CESAR 2000, para el análisis? ¿Otra plataforma o paquete? No, se hizo, bueno, lo que explicaba el KNN es un algoritmo súper simple en realidad, y lo que se hizo fue programar en código en R, y con eso se hizo el análisis. Entre paréntesis, el código está público, todos los archivos, los scripts quedaron como parte del trabajo de tesis, se pueden, uno baja la tesis y está dentro de los anexos, así que cualquiera los puede revisar, quedan como a disposición. Y dentro de, entonces, de ese sistema se hizo el análisis para el cálculo de tanto del cálculo de los caudales y el análisis de la seguridad de riego. Todo se hizo en R. Muchas gracias, Tania. Con esto entonces terminamos esta sesión. Ojalá que la autoridad pueda tener en consideración los resultados aquí presentados para tomar las decisiones y rápidamente se incorpore este tipo de modificaciones en los análisis. Agradezco entonces a todos los presentadores y a todos que participaron en esta sesión de los trabajos relacionados con el técnico hidrológico. Le cedo la palabra a Pablo para la fotografía. Ya, muchas gracias Jimena por perseverar a pesar de todos los problemas técnicos. También aprovecho de agradecer a quienes han presentado en esta sesión: Marcia Paredes, Cristóbal Soto, Andrés Burboa, Fernando Carreño y Tania Fernández. Ok, ahora vamos a la foto oficial. Por favor, no olviden conectarse al link que compartió Alberto de la Fuente a través del chat, o que probablemente ya han recibido por correo electrónico. Y también les quiero recordar que esta tarde el Congreso se viene mejor que nunca. Vamos a tener 4 sesiones partiendo a las 14 horas con 25 minutos. ¿Ya? Vamos a tener trabajos que cubren las áreas de hidrometeorología, procesos hidrológicos, configuración de modelos hidrológicos y finalmente gestión de recursos hídricos. Así que no olviden. Pasamos inmediatamente a la fotografía y nos reencontramos a las 14 horas con 25 minutos. Que tengan una muy buena tarde y nos vemos en un rato más.